Shalom, bendiciones amados hermanos, que Dios los bendiga, los guarde. Mi nombre es Angélica y estamos de aquí, grupo de lectura de la palabra de nuestro Dios y también necesitamos cada día en oración hacia elevando todas nuestras plegarias a nuestro Dios. Esta semana estamos en la Parashá Shemini, que significa octavo. Y vamos a comenzar con la primera oración de la mañana, que es Modeani. Le voy a pedir a mi hermanita Alejandra, por favor, si nos puede ayudar con la primera oración. El Eterno te bendiga. Amén. Modeani lefaneja meleja melhayam behayam. Sheheresarta bimismati bejenla rabá emunateja. Te doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Gracias, Alejandrita. El Eterno te bendiga. Vamos a proclamar el Shema también esta mañana. Y le voy a pedir a mi hermanita Jenny, por favor, si me puede ayudar con el Shema. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre jamás. Amén. 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 Gracias, mi hermanita Jenny. Ay, no cambié esto. Ya de lo tengo que cambiar. Bueno, estamos en el 13º mes hebreo a 24 de Jodes del mes de Dabar 2 a jueves 4 de abril de 2024, que es el quinto día de la semana, que en hebreo se dice Yom Hamichi. Hoy día vamos a darle lectura al Salmo 67, que es un salmo que es bien especial porque es el salmo que se relaciona con la cuenta del Omer. Este salmo tiene 7 versículos y tiene 49 palabras en hebreo y conecta con la cuenta del Omer. Y ya estamos próximos a entrar a Pesa y a ir contando los días para llegar a esa fiesta donde se entregó la Torá y se derramó el ruj de nuestro Dios. Le voy a pedir a mi hermanita Florencia si nos ayuda con la lectura de este salmo especial. Amén. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. El plan de reducción en un salmo cortito. Vamos a darle lectura a la bendición por la Torá. Gracias, mi hermanita Flo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Yahweh notena Torah, Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah, Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Bienvenida, mi hermanita Jimena, que Eterno la bendiga y la guarde. Ya, vamos a leer hoy día la quinta lilla. Hoy día tengo todo mi power desordenado. Es la quinta lilla. Y la encontramos en Levítico. Bendiciones. Bendiciones, mi hermanita, ¿cómo está? Estamos en Levítico 10 hoy día.
Amén, amén. 10, 16 al 20. Le vamos a dar lectura en el nombre de Yeshua. Dice: Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Adonai. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Adonai, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Adonai? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Bendita sea su palabra. Estábamos ayer leyendo la muerte de Nadab y Abiú, y hoy obviamente Aarón estaba con esa pena en su corazón. Vamos a darle lectura a la secta Aliyá, pero la vamos a dividir en dos lecturas. La primera lectura va a ser desde Levítico 11, versículo 1 y 22. Le voy a pedir a mi hermanita Alejandra, por favor, si me ayuda con la lectura. Vamos a entrar ya a la instrucción de los alimentos que dio el Eterno para su pueblo. El Eterno te bendiga, Alejandrita. Tienes que abrir tu micrófono, Ale. Amén. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: Digan a los israelitas que todos los animales que viven en la tierra pueden comer, los que sean rumiantes, que tengan pezuñas partidas, pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes y tengan pezuñas partidas: los camellos, porque es rumiante, pero no tiene pezuña partida, deben considerarlo como un animal impuro. El tejón, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El cerdo, porque tiene pezuñas, y aunque las tiene partida en dos, no es rumiante, debe ser considerado un animal impuro. No deben comer carne de estos animales, ni siquiera tocar su cadáver. Deben considerar los animales impuros. De los animales que viven en el agua, ya sea de mar o de río, pueden comer solamente los que tienen aletas y escamas, pero los que no tienen aletas y escamas deben considerarlos animales despreciables, aunque sean de mar o de río. Lo mismo los animales pequeños que los grandes. No deben comer su carne, deben considerar los animales despreciables y despreciarán también su cadáver. Todo animal de agua que no tenga aleta y escama lo deben considerar despreciable. De las aves no deben comer las siguientes, al contrario las deben considerar animales despreciables: el águila, el quebrantahueso, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda clase de garza, la abubudilla y el murciélago. A todo insecto que vuele y camine deben considerarlo despreciable. Me falta. Pero pueden comer de los que, aunque vuelan y caminen, tengan también piernas unidas y sus patas para saltar sobre el suelo. De ellos pueden comer los siguientes: toda clase de langosta, langostones, grillos, saltamontes. Amén. Amén. Gracias, Alejandra. Dios te bendiga. Y le voy a pedir a mi hermanita Jenny, por favor, si me puede ayudar con la segunda lectura de la secta Aliyá, desde el versículo 23 al 32, por favor. Hermanita Jenny. Amén.
Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan a 4 pies, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y el que llevare sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Y esto tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra, la comadreja y el ratón y la rana, según su especie, y el erizo y el lagarto y el caracol y la babosa y el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muertos será inmundo. Así vaso de madera como vestido o piel o saco, cualquier instrumento con que se hace obra será metido en agua y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Jenny. El Eterno la bendiga. Bendiga su palabra en esta mañana. Las instrucciones claras, específicas que el Eterno dio para su pueblo, para poder, obviamente, tener buena salud. Él fue el que creó todas las cosas y Él sabe qué alimentos y no debemos comer. Bueno, la porción que me tocó a mí fue la quinta aliyá, donde Moisés reprende un poco a los hijos de Aarón por no haberse comido su porción en el lugar santísimo. Pero ese día había sido un día triste, obviamente. Los hijos de Aarón habían muerto, y Eleazar, al estar en ese lugar, porque de repente se parece como drástico lo que el Eterno hace, pero si nosotros nos ponemos a pensar y analizamos, el lugar donde ellos estaban, ese tabernáculo que Dios había mandado construir, era el lugar más santo de la tierra. Era como que prácticamente ellos estaban en el jardín del Edén. Había entrado la presencia del Eterno y las cosas tenían que hacerse conforme a la voluntad de Él. Aquí dice que Nadab y Abiú entraron ebrios al tabernáculo. Y es como que yo, por ejemplo, hoy día o cualquiera de mis hermanas se presentara ebria a hacer este devocional que hacemos todas las mañanas. Y obviamente uno no está en sus 5 sentidos. Y aparte de eso, que era un lugar que habían telas, que a lo mejor podría haberse cometido un incendio, algo peor en ese lugar. Pero Aarón igual es humano, tenía ese dolor que tampoco al parecer lo pudo manifestar, que no los dejaron, no se les permitió a ellos por el nivel que tenían, porque Aarón era el sumo sacerdote, era como, como dicen, tenía muchos privilegios, pero también tenía mucha responsabilidad. Y él no pudo hacer luto por sus hijos. Pero obviamente que yo creo que ese nudo que tenía en su garganta y ese dolor de que en ese lugar murieron sus hijos le impidió poder comer de la ofrenda que se había presentado ese día ante el Eterno. Y él le explicó a Moisés, y Moisés le dio la razón, digámoslo así. También viendo la misericordia de Moisés en este caso, pero también bajo la dirección del Rúa, que de repente sí las cosas tienen que hacerse de una manera, pero también está esa parte de misericordia del Eterno hacia nosotros, de ver también nuestro dolor y ponerse en nuestro lugar. Así que esa sería como la parte que me tocó a mí. Y ahora vamos a entrar a la parte de la dieta, que gracias al Eterno hoy día hemos podido entender, porque de repente
a muchas personas les cuesta entender después de tener unos hábitos alimenticios como bien libres, de que ahora al entender que somos parte del pueblo de Israel, que fuimos injertados, tenemos que cumplir esta dieta para poder ser santos y purificados. Así que le voy a pedir a Alejandrita si me ayuda con esta parte, cómo ha sido su experiencia también, que nos cuente para los que también están empezando en este camino de la Torá. Bueno, sí, aquí vemos la enseñanza que nuestro Padre nos deja por medio de su escritura, de lo que nosotros podemos comer y lo que no podemos comer. Bueno, si leemos el texto, hay varios animales que nosotros no comemos y nunca hemos probado nada, pero sí vemos que el Señor nos da esa directriz que nosotros podemos comer de estos animalitos que son rumiantes y tienen la pezuña hendida. Pero dentro de este grupo hay un animalito que es bien controversial porque todo el mundo lo consume, que es el cerdito, el chanchito. Pero bueno, en mi experiencia yo lo había leído, pero en harto tiempo no hice caso, pero en un momento me invitaron a almorzar por ahí. Me acuerdo la casa de unos pastores y tenían un puré con una chuletita de cerdo. Y yo la miré y se veía apetitosa, pero yo en mi ser interior así yo la rechazaba. Y me la comí, por supuesto que me la comí, pero me la comí con asco. Y dije, ay no, el Señor me está hablando aquí y que yo no debo comer. Y esa fue la última vez que yo me comí un pedacito ahí de cerdo. Y hasta ahí llegué. Pero entendí que, claro, el Padre nos pone esta instrucción para que podamos alimentarnos de manera limpia, y ciertamente que este animalito que es tan controversial, que algunos dicen, pero si son criados en criaderos, ya no son carroñeros, pero ellos, aunque estén viviendo y estén alimentados con, no sé, en crianza, y no coman basura ni coman animales muertos, ellos no sudan, por lo tanto todo lo que sus impurezas de su cuerpo se queda en su carne, y eso es lo que el ser humano después come. Y después, claro, ¿por qué están con problemas de ácido úrico y tienen un montón de problemas como el colesterol y en fin, varias cosas? Como no sé, la hipertensión y un montón de problemas de salud que se vienen afectando, es porque el Señor así nos guarda. Nos dejó animales que podíamos nosotros comer y animales que no, así como también nos da la instrucción de cómo deben ser los pescados, que tienen que ser con aletas y escamas. Y nos deja esta instrucción para que nosotros no guardemos, es decir, tengamos cuerpos sanos. Y ciertamente que nuestro Padre sabe cómo hace las cosas. Él es el creador de todo y su instrucción para nosotros es buena. Y que el hombre debe considerar que esto no quedó en el pasado, no quedó en el Antiguo Testamento con el Israel del desierto, sino que es para siempre. Estas directrices de cómo uno debe comer limpio delante de Dios. Y bueno, hay otras cosas aquí que en realidad este es un tema bastante controversial, y creo que si bien está escrito en la palabra de nuestro Padre, pero también creo que el Señor trae la revelación, así como me pasó a mí, que en un momento yo miré esa carne, la comí con asco, con rechazo, y de ahí dije nunca más. Y ciertamente que fue el mismo Señor el que trajo a mi corazón, a mi vida, ese convencimiento de que no debo comer más de eso. Así que estamos aprendiendo, y la revelación la trae el Espíritu Santo y nos da la convicción de que lo que debemos hacer es la voluntad de nuestro Padre. Así que eso es lo que podría ser en mi aporte en la escritura. También, sí, yo creo que esto, bueno, todo en realidad es como una revelación de parte de Dios para nosotros, de poder entender. En mi caso igual, para mí me encantaban las chuletas de cerdo, pero cuando fui entendiendo, le pasa eso, que uno empieza como a mí no me dio asco, pero sentía como ese recelo de decir no, algo me decía, pero eso no, ya,
te comiste todas las chuletas que tenías que haberte comido, estaba bueno. Y, y a mi esposo igual, no, yo no le obligué nunca a mi familia, yo fui solita, igual les comenté por qué no iba a comer más y le empecé a hacer harto tiempo aparte para mí. Y, y mi esposo se reía y se comía las chuletas delante mío así. Me sacaba pica, como decimos acá en Chile, pero de repente le empezaron a caer mal. Le empezó a dar indigestión, vómito, y yo lo único que lo miraba y le hacía como... y solito entendió y se dio cuenta que ya ahora él no puede comer porque le cae mal. Y ahí ya como que entendió. Sí, Y así todo, eh, mi familia, mis hijos igual. Ahora son... hay un detalle. dime. Sí, disculpa, Angélica, hay un detalle no menor que cuando uno se enferma justamente de la guatita o los niveles, ponte tú, de colesterol, el ácido úrico que veíamos que es sabido científicamente que el mismo cerdito en sí conserva su carne y después se traspasa al hombre, los niveles de azúcar, los niveles de esta cosa bueno, del sodio que trae la presión alta, los médicos lo primero que te dicen, y el exceso de peso, lo primero que te dice es que debes dejar el chanchito, porque no es un animal, no un animal sano, es decir, ellos saben que en la dieta no debe estar ese animalito porque trae muchos problemas de salud. Y, y lo primero que prohíben, bueno, y a mi esposo, bueno, yo soy un poquito drástica, un poquito impositiva, pero le vino esta cosa de la vesícula y tuvieron que sacarle la vesícula porque tenía ataques de dolores de vesícula, entonces, claro, es una de las consecuencias el comer chanchito, es lo que provoca que la vesícula ahí este filtro que nosotros tenemos en el cuerpo se tape y ya no haya nada más que hacer que hay que extirparla. Así que algo también hay para meditar. Sí, no, y lo otro, Ale, es que el cerdo es uno de los animales, no sé si habrá otro, pero el cerdo es uno de los animales que para poder comerlo hay que hacerle un examen. Hay que sacar un pedacito de carne y llevarlo a un laboratorio, un veterinario que examine si es que hay unos gusanitos que trae, que generan muerte. O sea, las personas que han comido, se me fue el nombre ahora de ¿cómo se llama? El cosito que tiene el cerdo. No sé si es triquinosis, pero sé que son unos gusanitos que vienen en la carne que soportan altas Claro, temperaturas y temperaturas muy bajas, que no se mueren con nada. claro, y pensemos que estamos, Yeshua hace 2000 años que vino, la Torah se dio hace 1500 años antes, o sea, hace 3500 años no había la información que tenemos hoy de poder, o un microscopio para poder ver si el alimento tenía o no algún tipo de gusanito o algo, alguna enfermedad. Pero el Eterno, y ahí uno puede ver la veracidad de las escrituras, de cómo Dios dio esta instrucción. Obviamente los israelitas no, había muchos mandamientos que no se entendían, pero ellos los cumplían. Pero estaba esto, y así el caballo también. El caballo siempre decía, no, el caballo es súper limpio, la carne más sana. Pero sí, el caballo no come solamente hierbas bien seleccionadas, pero el caballo tiene también un tipo de gusanito que no se muere con las altas temperaturas y también es muy nervioso, es demasiado nervioso, entonces el caballo presiente cuando lo van a matar. Entonces ese estrés que se genera y toda esa adrenalina queda en la carne y a nosotros consumirla nos hace mal. Y también podemos ver que todos los animales que son kosher, digamos, que son para comer, traen la vena aquí, aquí la yugular. Entonces el corte tiene que ser certero y son unos minutos o segundos en que el animal no sufre, sino que como que se desmaya. Entonces su carne no tiene esa carga de adrenalina que tendría, digamos, el cerdo, que el cerdo lo tienen que matar, le pegan con un hacha
se arranca se arranca y todo. Entonces, la sabiduría de Dios está aquí también comprobada científicamente. Así que pero si no es por revelación de repente, no, pero no hacemos caso. Mi hermanita Jenny, también si tiene a lo mejor su experiencia o algún comentario al respecto, o alguien más también puede contar su experiencia, puede servir Bueno, para empezar. Hermanita Jenny. Realmente la sabiduría del Padre y el conocimiento que Él tiene, al habernos prescrito muchos de estos animales para comer, es porque tiene un propósito y porque, como ustedes han comentado, es dañino, ¿no? Son animales que se puede decir, no todos ellos, pero son animales que consumen muchas veces desperdicios y cosas así, que otros animales muertos, incluso el chancho sabemos que come carne muerta si se la dan y cosas por el estilo. Entonces sabemos que todo eso nos puede ocasionar daño, y como que en muchos países, y yo creo que a nivel mundial, se está comprobando con los adelantos científicos que hay hoy en día, que es un animalito que está ocasionando muchísimo daño. A veces decimos, pero no entiendo. Y algo que yo escuché el anterior fin de semana en la enseñanza de mi iglesia, de mi congregación, es que lo principal es obedecer. Muchas veces no vamos a entender muchas cosas, pero si obedecemos, el Padre nos va a ir dando poco a poco el entendimiento que necesitamos. A veces nuestra excusa es no entiendo por qué, pero si hay obediencia, ese no entiendo poco a poco se va a ir diluyendo a medida que vamos caminando en su senda, porque el Señor se va a encargar de hacernos entender, de mostrarnos por medio de personas o de alguna enseñanza o de algo, para que realmente nos demos cuenta del por qué hay prohibiciones en la palabra, no solo con la comida, sino con muchas otras cosas. Aquí en Bolivia, en el Titicaca, si han oído hablar de él, en la ciudad de La Paz, se come, por lo menos que yo sepa, se comía, he leído mucho sobre eso, las ranas. Se hacen unas famosas ancas de ranas. Yo en mi vida he probado, encima que esos animalitos de por sí me dan un poco de repulsión, al menos cuando se me aparecen de golpe, es obvio que voy a dar un alarido, pero sé que son animales vitales para la vegetación, se comen insectos y un montón de cosas, pero no son alimento, y aquí en Bolivia, en La Paz, se lo comen. Sabemos que en otros países comen ratones y otros bichitos de esos que están prohibidos, ¿no? También aquí en el oriente boliviano comen lagarto, comen erizo. Aquí hablando del caracol, la babosa, que hasta lo utilizan en cosméticos. No sé si deberíamos usar cosméticos donde llevan esas cosas. Son animales que realmente el Padre sabe por qué nos ha puesto un stop para comerlos, y incluso dice tocarlos, ¿no? No tocan ni sus cadáveres. Otra cosa que me llama la atención es que si tocan estos animales, nuestros utensilios, nuestra ropa, esas cosas deben ser quebradas o desechadas o incluso tiradas al fuego. También se las debe lavar, dice, dejarlas en agua, etc. Bueno, el Padre sabe por qué, Él tiene un propósito y no debemos cuestionarlo, simplemente obedecerlo. Y en la obediencia es donde vamos a tener bendición. La ciudad donde yo vivo se ha convertido en la ciudad del chancho. Aquí se consume hartísimo chancho, cerdo o cochino o marrano, o como le llamen. Aquí lo ponen a la cruz, lo ponen chancho a la olla, lo ponen como costillitas de chancho. Es decir, hay una variedad de platos
que a los ojos se ven pues sabrositos, y el olor también llama la atención y muchísima gente lo consume. Pero también hay una cosa que se está notando: Tarija se está convirtiendo en una de las principales ciudades donde el problema de gastritis, cáncer de estómago, que se está elevando en una manera impresionante. Da pena. Yo muchas veces lo he comentado con personas, les he dicho: lean el capítulo 11 de Levítico, pídanle al Padre sabiduría para entender, para que empiecen a dejar esas cosas. En las pensiones todo el tiempo hay el famoso chancho, y incluso con mi padre, con el que yo almuerzo una vez a la semana o 3 veces al mes, porque él no vive conmigo, le he hablado de esto. Pero es increíble, cuando yo voy a acompañarlo a almorzar, si es que en el menú hay chancho, él lo pide para contradecirme, y me mira y lo come como si fuera el filet más sabroso que está comiendo. Y él tiene muchos problemas de salud, ¿no? Pero bueno, yo ya cumplí con decirle. Si él no quiere escuchar y quiere seguir haciendo mofa de esa prohibición, pues él va a tener consecuencias. Y conozco muchísima gente, incluso yo he tenido problemas con los consuegros, con los papás de mi nuera aquí. En algún momento mi nieta les comentó y les dijo: y ellos son chancheros, como se dice vulgarmente, a morir, ¿no? O sea, es su plato preferido. Y mi nieta en algún momento, porque yo le comenté y hablé sobre eso, fue y les dijo: en la Biblia está prohibido comer chancho, es pecado comer chancho. Y eso me ocasionó un tremendo problema, porque ellos se quejaron con mi nuera, que les estará enseñando a tus hijos que tener cuidado, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, aquí en Tarija es tremendo el asunto del consumo de animales no aptos para la salud. Y mucha gente se excusa y dice: no se puede, que el Señor entenderá que estos son tiempos diferentes, que no puede ser que nos obliguen a dejar esto y lo otro. Y como les digo, este departamento se ha convertido en la capital del chancho, lastimosamente. Pero para quienes hemos entendido y nos hemos alejado de esto, es una bendición. A mí personalmente no me gustaba mucho, pero sí lo consumí alguna vez en el famoso fricasé. No sé si allá lo hacen o lo han hecho o lo conocen, que es como una sopa donde se ponen sus chuletas, se lo come con chuño. El chuño es un derivado de la papa. Y para mí era muy rico, especialmente en invierno, esa sopita es media picantita porque es bien condimentada. Lleva varios condimentos, era rica. Pero cuando yo empecé a leer esto, y automáticamente lo quité de mi vida. Aquí también se consumen mucho los famosos sándwiches con jamón. Le ponen jamón, le ponen el queso y ponen otros. En las pizzas es impresionante. Hay pizza de toda clase de derivados del chancho aquí. Es impresionante. Yo hasta dejo de comer pizzas que son muy ricas, o si como, pregunto, ¿no? Que no lleve jamón, que solo sea con queso y, bueno, el tomate que viene en el jugo, ¿no? En molido. O sea, es grave la dureza de corazón que hay con respecto a esto, porque aún gente que ya conoce lo sigue consumiendo. Y da pena, porque tarde o temprano las consecuencias van a llegar, y el Padre tenga misericordia, ¿no?, de todo esto. Ese sería mi aporte, hermana. Bendiciones. Amén. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, como usted decía, hay que pedirle sabiduría al Eterno para poder entender estas cosas. A lo mejor las personas que están alejadas de Dios, no creen en Dios, pero no hacen ni siquiera un esfuerzo de buscarlo, y es más comprensible que las personas que estamos constantemente, a lo mejor en una congregación, a lo mejor no de Torá, pero en una iglesia. Pero yo creo que es una revelación que a nosotros nos pasó a todos. Tuvimos tanto en una iglesia, no lo veíamos, lo leíamos, pero no lo veíamos. Así es. El Eterno tuvo misericordia de nosotros. Mi hermano Matías, su manito levantada.
Sí, bueno, un tema muy controversial, sí, por supuesto, y está muy relacionado con la santidad. Ahora, eh, hay un texto, bueno, muchas veces he escuchado el argumento también que en el Nuevo Testamento no se hace referencia a este mandamiento sobre el tema de la alimentación y no comer cerdo, porque hay textos un poquito que se malinterpretan, pero hay un texto que es muy interesante que encontramos en 1 de Pedro 1:13 que nos remite a Levíticos 11 y el capítulo 19 de Levítico número 19. Pero lo vamos a dar lectura, dice, 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces, aquí este texto, y Pedro lo está repitiendo a los dos pasajes que hablan de la santidad. Levíticos 11 y no sé si es el capítulo 19 de Números. Y tiene que ver con la vida que nosotros llevamos, tanto en el espíritu y tanto en nuestro físico, en lo que ingerimos. Entonces, no sé si ustedes habían oído sobre el tema. Muchas veces cuando nosotros tenemos un contrato, ¿cierto?, sobre el tema de la letra chica. Entonces, este pasaje nos lleva acá a la letra chica, nos remite a algo específico, que es Levíticos 11, lo que estábamos leyendo, y sobre todo los comentarios que son muy buenos de nuestros hermanos. Esa parte que dice, porque escrito está. Entonces Pedro no nos va a dar mayor explicación, ¿cierto?, de lo que ahí está hablando sobre el tema de la santidad, sino que nos va y nos dice, vayan y lean Levíticos 11, porque ahí está la manera de ser santos. Entonces abandonen vuestra vana manera de vivir, y como nosotros nos acercamos al Eterno, Él requiere de santidad. Y parte de la santidad tiene que ver con la dieta alimenticia de Levíticos 11. Eso, mi hermano. Amén. Gracias, hermano. En 1 de Pedro 1:13, ese era el versículo que citó mi hermano Matías. Que nosotros tenemos que entender que los parámetros que nosotros tenemos de lo que es santidad no son los mismos por cultura, por tiempo, por estos miles de años y por el dogma que nosotros tenemos, que el que tiene Dios, que el que tiene el Padre. ¿Quién dice que es santo y que no es santo? Su palabra. Él lo dejó escrito. Nosotros no podemos decir, no, esto es ser. Antes pensaba que una persona buena, que incluso caminaba media así inclinadito, eso era ser santo. Pero la santidad está en la palabra, uno le dice, y específicamente cuando se termina de leer Levítico, las leyes dietéticas, el Señor dice ser santo, como lo vuelve a expresar Pedro. Así es. Este es el parámetro, el que da el Eterno, no lo que yo puedo decir mil cosas. Lo mismo cuando la gente se va a pagar mandas de rodillas y creen que eso les genera santidad, y eso no está establecido en ninguna parte en la Escritura. Amén. Pero son nuestros conceptos, son nuestras percepciones humanas. Perdón, y lo último, mi hermana, para... Sí. Como en el principio del libro nosotros encontramos este llamamiento a la santidad y a ser aptos delante de nuestro Eterno, en el final del libro también, en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que sea inmundo todavía, si quiere hacerlo, bueno, hágalo, y el que sea justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Así que en el principio del libro encontramos este llamamiento a la vida santa, y en el final del libro igual. Amén. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Una consulta. Muchos dicen que mientras que sean bendecidos en la mesa los alimentos,
son todos limpios. No sé en qué texto sale eso, pero yo lo he oído. Es que ese es un concepto humano. No me acuerdo bien en este momento en cuál carta de Pablo se establece que se puede Los comer. alimentos santificados, Claro, algo así. pero es bajo el concepto de que en ese tiempo, cuando se escribió esa carta, había una hambruna muy grande en Israel. No se oye, en no esa se parte. oye muy bien por el audio, o alguien tiene prendido su... No sé, Ahora sí. ya. Ahora sí se oye. Claro, entonces, por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta que la vida está sobre cualquier mandamiento. Eso también tenemos que entenderlo y tampoco ser tan drásticos, porque si yo me estoy muriendo de hambre y lo único que tengo para comer es lo que pasó en China, era tan grande la hambruna que hubo que se empezaron a comer los ratones. Pero claro, después eso quedó como cultura, pero la vida, por ejemplo, si ya yo estoy en un lugar extremo y lo único que tengo que comerme para comer es un cerdo, lo puedo comer porque mi vida está sobre el mandamiento. Eh, pero no, eso no quiere decir que cuando yo salga de ese extremo de esa hambruna, tenga que seguir haciéndolo si tengo los alimentos que el Dios estableció para comer. Fue un caso puntual, eh, se prevalece la vida sobre el mandamiento, que era lo que enseñaba Yeshua, pero terminada como esa etapa, se tiene que volver a volver a santificarse, a lo mejor hacer un ritual de purificación, una inmersión, para poder volver a este templo. Somos el templo del Ruach nosotros ahora, y no sabemos que nunca ningún animal impuro se sacrificó en el templo. Cuando se hizo sacrificios de cerdos fue por pueblos paganos, y que tuvieron que volver a rededicar el templo de Jerusalén. Entonces nosotros somos ahora este templo y tenemos que mantenerlo puro, limpio, santo, pero con lo que dice la palabra, no como nosotros lo pensemos. Florencia, manito levantado. Sí, quería comentar lo que estaba hablando la hermana, está en Marcos, en el capítulo 7, donde los fariseos le preguntan a Jesús que por qué, a Yeshua, que por qué los discípulos de él no se lavaban las manos antes de comer, porque ellos tenían como tradición lavarse las manos, tenían un ritual de lavamiento de manos. Y ahí Yeshua les explicaba que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, les dice. Y hay un versículo que es muy controversial, que creo que por eso muchas iglesias se confunden, que está en el 19, que dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y después hay un texto agregado que dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero hay que tener en cuenta que eso está agregado por el traductor, eso no está en todas las traducciones. En la Biblia del Oso, por ejemplo, eso no está, es una de las traducciones más antiguas al español. En la King James, ahí está, tampoco está. Entonces hay que tener ojo también con las traducciones, porque eso ha generado mucha confusión, y hay que ver el contexto también. Acá está hablando de las manos, de lavarse las manos, no está hablando de todos los alimentos, está hablando de comer pan sin lavarse las manos. Entonces eso está agregado y también sacado de contexto. Amén. Sí. Así que hay que tener ojo ahí con eso igual. Claro, eso es lo que señalas de ese texto que está añadido. Y si Yeshua hubiese dado a entender que ahora que ellos como judíos podían comer de todo, en ese mismo instante lo toman y lo apedrean.
y no fue el caso, porque ellos entendían lo que les estaba diciendo, y vemos a Pedro después de 15 años de que había muerto Yeshua, cuando se le aparece ese lienzo en el libro de los Hechos que narran esa historia. Él le dice: Señor, yo nada inmundo, nada impuro he comido jamás. Y ya habían pasado 15 años. O sea, Yeshua no le dijo que ya podía comer de todo. No era el contexto. Y eso es importante también saberlo y entenderlo. Alejandrita. Sí, muy buena la acotación que hace Florencia, porque se han añadido muchas cosas en las escrituras, también se han sacado, pero para solamente generar confusión. Y en lo que decía Jimena, que hay algunas personas que dicen, bueno, pero se ora por la comida para santificarla. En realidad no es que la comida sea santificada. Dice el Señor claramente, las escrituras que recién leyó Matías, sed santo, dice el Señor, que nosotros debemos ser santos. Entonces somos nosotros, a través de Yeshua, a través de la escritura, que nos vamos santificando. Y los alimentos se agradecen, no se santifican, se agradecen, porque somos nosotros los que somos santificados por medio de la obediencia de nuestro Padre. Y añadir que, bueno, hoy se me fue, tuve un lapso. No, no, ahora me acordé de eso. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta, que agradecemos por los alimentos, porque todo lo que recibimos, la provisión, viene de nuestro Padre. Y lo otro, que a veces que hay algunos que dicen, hoy me invitó a comer, no sé, un hermano a su casa y tenía chanchito, pero yo por amor a él voy a comer porque no puedo despreciar la comida, sería una ofensa para este hermano, para esta familia, el no comer lo que me están presentando en el plato. Es decir, por amor al Señor primeramente, aunque nosotros nos pongan una chuletita y un costillar, no sé, qué sé yo, decir, hermana, gracias, pero sabes que yo no como esto, no como porque el Señor lo prohíbe en su escritura y yo lo obedezco al Señor. Y yo quiero estar bien con mi Señor, más que con mi hermano, congraciarme con mi hermano. Y dos, no es que yo esté haciendo un desaire, todo lo contrario, sino que nosotros vamos con nuestros principios fundamentados en la escritura de nuestro Señor, no para ir de pronto no para contender con los hermanos y de pronto a lo mejor vamos y no le digamos a lo mejor que no, que el Señor lo prohíbe, pero nosotros nuestra convicción de saber de que debemos obedecerle a nuestro Señor, sabes que yo no como porque me hace mal, porque me provoca gastritis, qué sé yo, por último un huevito, yo quedo contenta con una ensaladita, pero saquemos eso para afuera. Ustedes si quieren se lo comen, pero yo, mi plato, yo lo voy a tener limpio. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque la otra vez hablábamos justamente esto con David, con Nati, y a unos hermanos que sí, que son pastores, que ellos guardan las fiestas, que sí guardan el Shabbat, todo eso, pero este pastor decía, pero si un hermano me invita a almorzar a su casa, yo no puedo despreciar su plato de comida porque con tanto amor me lo ofrece. Pero yo creo que primeramente nuestra lealtad tiene que ser a nuestro Padre y después, bueno, con amor decirle al hermano, yo no me sirvo esto, o porque el Señor lo prohíbe, y para no ser confrontacional de pronto, no porque me hace mal, por último, que es la verdad, no es mentira que hace mal, y eso para que lo tengan en cuenta, porque de pronto los van a invitar a almorzar a alguna casa y van a tener este tipo de alimentos, y ahí nos vamos a encontrar en la disyuntiva, es decir, ¿qué hacer? ¿Comemos para no hacer sentir mal al dueño de casa o le obedecemos a nuestro Señor? Eso, para que lo tengan en cuenta. Amén. Sí. Bien. Y es difícil, pues, es difícil. A uno le pasa cuando va a la casa de su familia. Bueno, en mi caso yo ya le expliqué, ellos saben, ya como que todos saben. Incluso mis hijos cuando salen a algún compartir con sus amigos, ya saben que él no come cerdo. Y así como hay niños que son veganos ahora, vegetarianos, le hacen algo aparte. Entonces también hay que, si uno explica las cosas como dice Alejandra, con cariño, con amor, y no es mentira decir, no como cerdo, me hace mal, si no hay mucha confianza, o de a lo mejor explicar las cosas, o ya cuando uno está más maduro, uno no tiene problema en decirle, sabe que yo no lo hago porque cumplo la ley que está establecida en la Biblia. Así que Amén.
Amén. Son mandamientos, ¿cómo se llaman? Mandamientos Jukim, si no me equivoco, que son mandamientos que no, bueno, ahora los entendemos porque científicamente se está comprobado que el cerdo hace mal y los otros animales también. Pero así también hay otros estatutos, aparece como estatutos en la Biblia, que son, que no tienen explicación, pero Israel igual los guardaba. Nosotros tenemos que ser obedientes, sí. Amén. A mis hermanos, no sé si alguien más tiene algún comentario. Amén. Mi hermana, sí, shalom. Shalom, mis perritos me dejan escuchar poco. A ver, mi hermanita. Ya. Bueno, y agradecer primeramente por la enseñanza que nuestro Padre nos está entregando en este tiempo, que es súper importante, y esto que a muchos les cuesta. Yo bendigo a mi Padre por esta bendición. Yo tengo mi hijo que es ¿cómo se llama? Garzón, maestra de cocina, y me llevaba estos alimentitos, y yo al tiro tajantemente, no, hijo, pero mamá me decía, si ahora los cerditos están, me decía, no vienen de criadero, están alimentados de otra manera, qué sé yo. No, le dije yo. Entonces, ¿dónde me queda a mí la palabra del Señor? Entonces me quedo mirando. Ya me dijo mamá. Y no me ha vuelto a llevar más. Entonces, eso es como decía el hermano, el Señor lo ha dejado para que nosotros también tengamos obediencia y tengamos santificación en todo. Yo, mientras el hermano pensaba, yo le decía del varón que se tiene que alimentar, o sea, lo que usted decía, mi hermana Angélica, de cuando no tenían que comer y tuvieron que empezar a comer ratones. Y yo pensaba en Juan el Bautista, cuando él tuvo que comer, él comía langosta, dice, se alimentaba de miel. O sea que el Señor nunca a nosotros nos va a dejar, yo creo, desamparados en eso, sino que por eso es necesario que nosotros tengamos que saber cuáles son los alimentos que tenemos que consumir, independientemente en el lugar donde nos encontremos, la situación que vaya pasando. Él siempre va a ser nuestro proveedor, porque su palabra dice, ¿cierto?, que a sus hijos el pan y el agua les va a faltar, o sea, nada, no vamos a tener falta de ningún bien. Y esto también es importante en este tiempo. Y creo que si alguien nos invitara, no sé, no me ha pasado nunca, pero yo siempre digo que ya el cerdo no, definitivamente, de ninguna manera, ni siquiera en las patés. Entonces, si alguien nos invitara, creo que también va a ser una oportunidad que Dios dé para que nosotros podamos hablar de lo que Él quiere que nosotros hagamos o alimentemos. Yo sabe que en eso también agradezco al Padre, porque de alguna manera hubieron mucha ignorancia en nosotros. Mi papá era del campo también y mi papá era muy bueno para las carnes de diferentes maneras, y en eso también. Los chicharrones, ay, yo ahora pienso en eso y yo decía, si yo hubiera sabido antes cuando éramos niños, lo hubieran dicho, y era igual cuando pasábamos necesidades y él llegaba con un paquete de grasa haciendo chicharrones. No, hoy día yo pienso en eso y bueno, igual doy gracias a mi Padre porque nos guardó de muchas cosas, porque si eso hubiese sido así, imagínense en qué estado hubiésemos estado nosotros. Pero a lo que voy yo, como el Señor nos enseña desde niño, yo veo a mis nietos que ellos para comerse un dulce le miran todo lo que contiene, y de primera a mí me molestaba porque yo era ignorante, pero hoy día doy gracias porque ellos saben lo que se alimentan, saben lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer. Como dice la palabra del Señor, tenemos que alimentarnos bien del coche. Así que agradezco a Dios. Vi también a una persona como falleció de esta enfermedad que se transmitió por el cerdo, que es la enfermedad de las vacas locas que le llaman, que ese gusano se va directamente al cerebro
y él vio morir a su hermana, a su mamá, pero él, cuando lo llamaron a hacerse examen, no quiso, dijo que no, porque él no lo tenía. Y no pasó mucho tiempo en que porque ese bicho ya cuando la persona está a morir es cuando se sienten los síntomas y todo eso. Y él empezó a tener pérdida de conciencia, a tener momentos de ceguera, en fin, fue muy, muy fuerte la muerte que él tuvo, fue muy, muy fuerte, pero fue por causa de comer mucha carne de cerdo. Y eso no se toma en cuenta hasta después, cuando ya no había nada que hacer. Él estaba arrepentido y decía, yo debería haber obedecido, haberme hecho el examen y qué sé yo, pero ya no había tiempo para eso. Pero eso son las consecuencias que trae todo esto. Así que nada, agradecer a nuestro Padre por la enseñanza que en esta mañana nos está entregando. No sabía y aprendí algo nuevo, como decía mi hermana Angélica, que los caballos también tenían un bicho y no tenía idea yo. Bueno, igual no era muy buena para las carnes de caballo, pero no sabía que eso tenía esos bichos. Yo creo que cada uno debe tener algún bicho que afecta al cuerpo del ser humano. Por eso el Señor lo tiene bien clarito aquí, cuáles son y cuáles no son. Así que doy gracias, porque en este tiempo es cuando el Señor nos manda a santificarnos y cuando más debemos ver la alimentación. ¿Es lo que más barato está haciendo? Sí, pero consideremos la obediencia, como decía mi hermana Alejandra también, al Padre, a lo que Él quiere que nosotros nos santifiquemos. Y creo que va a ser una de estas, lo que el Señor nos esté dando a nosotros en obediencia a lo que nosotros estemos haciendo con su palabra. Y eso, mi hermana, muchas gracias por la enseñanza, que he aprendido cosas nuevas en esta mañana. Y bendecirle a cada uno de ustedes, mi hermana, mi hermano. Gracias. Gracias, hermana Sí, Cristina. Sí, bueno, recordar Hermana. también que los animales que son aptos para comer son rumiantes, y eso quiere decir Sí. la gran mayoría tienen doble estómago, y hay como porque dicen, no, pero las gallinas, los pollos igual de repente comen basura. Sí, pero ellos tienen ese buche y que tienen como un doble filtro. Sí. Porque cuando Dios creó el mundo, Adán y Eva eran vegetarianos. El comer carne se estableció después del diluvio, porque obviamente todas las plantas murieron y lo único que había para comer como más rápido fueron los animales. Pero Dios estableció qué animales eran. Incluso Noé, cuando hizo entrar los animales al arca, él sabía cuáles eran puros y cuáles eran impuros. O sea, ese conocimiento de la Torá, ya Adán y Eva lo tienen que haber sabido, pero se estableció qué alimentos se podían y no podían comer. Sí. Disculpen, quería hacerle la pregunta de la jibia no tiene aleta, eso no se debe comer. La No, jibia no, no se si no tiene aletas, no se puede o comer. el lisa no tiene aleta. Claro, No. porque tiene que tener dos características: escamas y aletas. Bien. Sí. Si no, no sí. se puede. Ya. Claro. Bueno, generalmente acá en Chile está el salmón, la trucha, ahora la tilapia también, la merluza. Y la merluza y el atún dicen que no tiene escama el atún, o sí tiene. Sí, sí tiene. Me voy a salvar porque comemos atún. Me habían dicho que no. No, es que me regalaron una jibia envasada en una lata y estaba ahí como, ¿la hago o no la hago? Y me decía, tiene sabor a loco. Oh, yo no sé, yo estoy indecisa, así que ahí la tengo y dije que voy a hacer la pregunta. Que hoy día Llegó el nosotros momento. tenemos la ventaja de tener la información a mano en el teléfono, buscar alimentos, poner características de la jibia, por ejemplo. Y ahí van a aparecer que si tiene escamas, si no tiene aletas. Entonces, como decía mi hermanita Justina, si nosotros en algún momento estamos en un caso extremo o vivimos en diferentes países que los animales a veces son diferentes,
sabemos que ese animal lo tenemos que observar, si rumia y si tiene pezuña hendida. Si no, no se puede comer. Entonces, pero el Señor, como dice un salmo, que nunca ha visto, como dice, fui joven y envejecido y nunca Nunca he visto justo justo desamparado desamparado ni su simiente que mendigue pan. mendigue pan. Aleluya. Así que esa es nuestra fe, esas son promesas que están Amén. en su palabra y el Señor, yo creo que a lo mejor nos ha hecho pasar por aprietos de repente, malas situaciones, pero siempre ha habido ese pancito para comer. Gracias a Dios. Amén. A lo mejor Andrea. no 100% de obediencia, Él siempre ha sido misericordioso y justo con nosotros. Así es. Así que Gracias, gracias le Padre. damos al Eterno por su enseñanza, por su palabra, porque estábamos ciegos a todo Amén. este entendimiento, y en los que a lo mejor están viendo este video y tienen dudas, pregúntenle al Eterno y que Él les dé esa sabiduría y ese entendimiento de saber qué mandamientos están vigentes, qué mandamientos hoy nos santifican. Eh, Así también el Shabbat nos santifica, sus fiestas nos santifican y su alimentación. Que la gran mayoría de las otras mandamientos nosotros en el cristianismo los guardábamos. Sí. Las leyes morales. Nos faltaban estos, que era cuando ya acercarnos a santificar este templo de manera correcta. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre y vamos a darle lectura a la bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Así que bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Nosotros continuamos ahora con nuestro tiempo de oración y nos encontramos mañana, si así el Padre lo permite. Así que bendiciones y shalom. Amén. Shalom. מדעני לפניך על חסד ויופי